Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores de Importadores de Productos Médicos hace un llamado a las autoridades y actores del sector salud para alcanzar un consenso nacional que defina una hoja de ruta destinada a fortalecer el sistema de salud pública. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Cristina Murgueito, directora de esta Asociación de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, del Consenso Nacional por la Salud, cómo fortalecer el sistema. Y esto a propósito también de algunas mesas de diálogo que se han desarrollado desde el 2021, 4 años. ¿Cuál es la respuesta, el diagnóstico que se tiene sobre la crisis en el sector salud? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Cristina. Gracias, Fausto. Buenas tardes con todos y con quienes nos escuchan. Estamos convencidos de que el problema del sistema de salud es un problema estructural. Es un problema estructural que no es de este año, de los 2 últimos, de los 5, de los 10. Es un problema en el cual no se comunica los subsistemas como tales ni interactúan como tales. Y adicionalmente no se está aprovechando todos los recursos que tenemos. Ahí es importante hacer notar a la ciudadanía que el gasto total en salud del país, tanto de la parte pública como la privada en el 2023, fueron 9.100 millones de dólares. De esos, 5.600 son aproximadamente del sector público y el resto es inversión que el ciudadano y el sector privado ha realizado. Y hay que sumarle que tenemos el tercer gasto de bolsillo más alto de la región, 32.6%, lo que quiere decir que cada familia ecuatoriana, a más de la contribución que está haciendo con sus impuestos y adicionalmente al pago si es que hace contribuciones al IES, está destinando 32.6% de su presupuesto a gastos en salud. Ahora, porque el sistema no está respondiéndole como tal. Partimos también de un diagnóstico y el reconocimiento, algo que no han hecho las autoridades de salud en estos últimos meses, cuando incluso se ha sentido mucho más la crisis. Me refiero al reconocimiento que estamos enfrentando una real crisis en el sector salud. Yo creo que el sistema siempre ha estado en crisis porque no ha estado dando los resultados necesarios completamente. El desabastecimiento, la falta de atención, los pacientes no pueden estar esperando 6, 8, 10 meses por una cita médica o por una cirugía, y de hecho muchos de los ciudadanos intentan hacerlo en el sector privado, lo cual es demasiado costoso y ninguna familia puede realmente financiar ese tipo de cosas. El derecho constitucional al acceso a servicios de salud debe ser garantizado todos los días, minuto a minuto, y ahí es donde precisamente estamos exhortando a las autoridades para que podamos sentarnos en una mesa y trazar estrategias en conjunto. Y aquí hablamos... Sí, perdón, y aquí hablamos un poco de responsabilidades compartidas, porque, por ejemplo, y me refiero concretamente al comunicado que se ha emitido por parte del Consenso Nacional Ecuador es Salud. Parte del diagnóstico se refiere, por ejemplo, se revela que entre el 2020 y 2024 se adjudicaron más de 192.7 millones de dólares a proveedores sin permiso de funcionamiento del ARSA, una práctica que revela de entrada casos de corrupción. Hay una responsabilidad del sector privado, hay una responsabilidad ineludible del sector público, del Estado como tal. Es decir, son varios actores que no están convergiendo en una misma línea de proteger a los ecuatorianos. Exactamente, y no es una falta de ley, es una falta de control, Fausto, y ahí es precisamente donde necesitamos sentarnos cada subsector, identificar cuáles son esas falencias en el control y pensar en conjunto cuál es la manera de fortalecer a las instituciones públicas para que se hagan los controles necesarios, tanto como ARSA y como ACES, por ejemplo, que hacen las inspecciones en los hospitales, tanto públicos como privados. Necesitamos elevar los estándares de salud en nuestro sistema público y en el sistema privado con la finalidad de que los ciudadanos puedan recibir la atención oportuna y adicionalmente de que utilicemos bien los recursos. Nosotros estamos convencidos que no es una falta de recursos. Como usted dice, 192 millones adjudicados en los últimos 4 años a proveedores que no cumplían con la ley. La pregunta es qué entregar.
Con 192 millones podríamos solventar muchísimas cosas. Y ahí nos estamos enfrentando a un tema de mafias en el sector salud que está atado a toda la crisis de seguridad que tenemos. Y ahí es donde los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil, del sector privado y las instituciones públicas necesitan articularse. Si los grupos delincuenciales organizados se organizan y están perfectamente organizados, la pregunta es por qué la ciudadanía, el sector privado y el Estado no lo puede hacer cuando son los ciudadanos de... En ese caso quizá el orden es al revés. Primero el Estado, el sector público, después ya la responsabilidad de el sector privado. Y me refiero a esto porque tal parece que no hay políticas que aporten o conduzcan a mejorar el sistema de salud. Y esto me refiero concretamente a políticas no públicas. Se están ejecutando y el problema de la gestión, el problema del sistema de salud es una falta de gestión y de control y de información. ¿Por dónde comenzamos? Exactamente. No tenemos gobernanza de la información, no estamos midiendo la calidad de los servicios, no tenemos telemedicina, no tenemos historia clínica electrónica hasta el 2025. Ahí es donde necesitamos sentarnos en una mesa y pensar por qué hasta el momento no lo tenemos. ¿Por qué debemos hacer o cuál es el cuello de botella precisamente para poder transparentar y asegurarnos que funcione? Porque eso nos va a asegurar que realmente podamos promover el acceso adecuado. Mientras menos información tienes, mientras más procesos ocultos existen, mientras no hay control de inventarios, más caos existe y más fácil es robar y desperdiciar los recursos del sistema público. Porque ha sido lamentablemente una mina de oro, un botín político, botín económico también para las mafias, como usted mismo lo ha mencionado. Eso se ha denunciado constantemente en los medios de comunicación, lo que ha ocurrido, y también parte de este comunicado que han enviado desde Consenso Nacional Ecuador es Salud, por ejemplo. Otro de los casos, también casos de corrupción. Identificaron 93 procesos de compra de emergencia en el IES con graves observaciones y falta de transparencia. Por eso también esta intervención y esta necesidad de un diálogo y de temas concretos. Y ahí voy con la pregunta. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál debería ser el primer paso? El primer paso es el poder aceptar que necesitamos de este consenso y que el presidente Noboa, conjuntamente con las distintas instituciones que son parte del CONSABI del sistema, se unan a esta iniciativa ciudadana, porque necesitamos articular y optimizar esos recursos para trazar esa hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo. Entonces, estamos hablando de que los recursos no nos alcanzan, pero no estamos midiendo. La pregunta, por ejemplo, es abastecerse adecuadamente implica que tengamos que tener una línea base de abastecimiento y de producción hospitalaria. No sirve de nada que tenga yo toda la insulina del mundo en el país, pero que los pacientes diabéticos no tengan acceso a jeringuillas, no tengan acceso a glucómetros y a tirillas para poder monitorearse. El proceso de la curación necesita tanto medicamentos como insumos médicos. E insumos médicos para específicamente poder diagnosticar, tratar o rehabilitar al paciente, y la optimización y el manejo adecuado que necesita el país hacer es precisamente migrar del sistema curativo al sistema preventivo. Tenemos 19,000 pacientes que en este momento son dializables, es decir, reciben diálisis 2 o 3 veces por semana, y el país necesita alrededor de $4,000 millones para cubrir eso. La pregunta es, ¿cómo logramos que ellos sigan accediendo? 1, y 2, ¿cuál es la estrategia como país en referencia a evitar que en los siguientes 5 años tengamos 5,000 o 10,000 pacientes más dializables? Y eso implica una estrategia como país de prevención, de controlar enfermedades crónicas, de controlar el tema del sobrepeso, la diabetes, prediabéticos, hipertensos, que son enfermedades que podemos controlarlas y prevenirlas si es que realmente hacemos el seguimiento necesario y articulado. Y ahí tienes un ejemplo muy simple. ¿Qué estás haciendo con la información que los empleadores tenemos obligación de subir cada año al sistema del trabajo? Tenemos una obligación como empleadores de subir esos exámenes ocupacionales. ¿Se están monitoreando? ¿No se están monitoreando? ¿El Ministerio de Salud está usando esa información? ¿Estamos articulando las estrategias como sistema? No lo estamos haciendo.
Esa información se queda en el Ministerio de Trabajo. Y es parte del primer paso que no se cumpliría, por lo menos en el contexto actual, en las condiciones en las que estamos, y quién sabe, con las autoridades, me refiero al sector salud, con las autoridades que tenemos, no se podría dar este primer paso. Desde el sector privado, y ustedes que representan precisamente a los importadores de productos médicos, ¿cuál podría ser el primer paso? El primer paso es que nos podamos sentar en la mesa y trazar estos temas urgentes. Y son dos cosas que estamos pidiendo específicamente, urgentemente. La primera es necesitamos reactivar las relaciones de confianza. No confiamos. Entre nosotros mismos no confiamos entre la parte pública, no confía la parte pública entre el sector privado. Necesitamos empezar a crear esas líneas mínimas de confianza. Y la segunda es transparentar la información y las cuentas. Necesitamos saber cuánto exactamente se debe a los proveedores, Fausto, cuánto el país realmente está invirtiendo en salud y si es que estás haciendo un análisis adecuado al respecto, porque tienes información por atenciones. Las atenciones, podemos tener 50 millones de atenciones, pero eso no nos dice absolutamente nada. No nos dice cuántos ciudadanos están recibiendo los servicios de salud específicamente. No estamos evaluando esa calidad del servicio de salud y es ahí donde necesitamos articular las estrategias. Lo que no se mide no se puede mejorar y no se puede controlar. Y ahí es donde una de las falencias más grandes es la gobernanza de la data, que tiene que ser una de las mesas técnicas más activas urgentemente, precisamente para controlar los recursos y evitar que se sigan desperdiciando los recursos. Y obviamente evitar que muchos ciudadanos sigan siendo expuestos a tener que comprar medicamentos e insumos, que no es justo que lo tengan que hacer y que adicionalmente a esto les estamos sumando la posibilidad de que compren en lugares no autorizados y que estén siendo estafados. Y por eso están gastando más de la cuenta, porque ya se aporta al Seguro Social, por ejemplo, ya se pagan impuestos, y tener que nuevamente incurrir en este tipo de gastos es, por decirlo menos, cruel con quienes necesitan o requieren servicios de salud eficientes. Cristina, por supuesto. Gracias nuevamente por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Creo que es importante que se puedan, ojalá, concretar, si hay las políticas, si hay la intención, que haya la voluntad política por parte de las autoridades para intentar solventar este tipo de crisis, que diría yo, estamos ya prácticamente en el colapso. Nosotros esperamos que el presidente y las autoridades acepten esto e invitamos a las organizaciones sociales, al sector privado, que se unan al consenso. Pueden entrar al consenso a www.acedin.com. Invitamos a Notimundo y a cada uno de los medios de comunicación a que se unan a esta estrategia, que es una estrategia nacional para mejorar en corto, mediano y largo plazo lo que los ecuatorianos necesitamos: tener un sistema de salud que realmente pueda responder. Y no podemos tener un Ecuador productivo si no tenemos un Ecuador saludable. Y ese es un trabajo de todos. Importante dar seguimiento a este tipo de iniciativas. Nuevamente, gracias, Cristina. Gracias, Fausto. Buenas tardes. Cristina Murgueito, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, hablando sobre el Consenso Nacional por la Salud, cómo fortalecer un sistema que está en crisis y a punto del colapso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando